las sombrillas de la ONU, como es el caso de UNICEF, para promover, en este caso, otra vez la educación y que regrese a su estado normal. Eso tú no ves que los medios lo resaltan, no sé por qué razón. Ese artículo lo leí este fin de semana. ¿Será que a nivel mundial está creciendo la preocupación por la salud mental de los niños y de la población en general y de repente de lo que eso puede ocasionar? Claro, ya por lo menos lo están admitiendo a nivel mundial desde hace bastantes meses del impacto que ha tenido y en algunos casos lo consideran en algunos casos, en algunos renglones de jóvenes, un daño irreparable. Sí. O sea, tenemos que, ¿verdad?, seguir escuchando eso y nosotros como medios somos, yo creo que de los poquitos que lo exaltamos todo el tiempo. Cero miedo, regresemos a la normalidad, a los muchachos otra vez a la educación y, ¿verdad?, esa ha sido la línea editorial de esta emisora desde el mismo comienzo. No hemos cambiado en absolutamente nada, nos hemos aguantado la crítica del sector que piensa que no es lo correcto, porque para lo demás no hay data científica. Para lo demás, en esta etapa, que nos mantengan a 6 pies de distancia, cuando se le pide a los expertos en estos días, Ron Paul, el senador republicano de Estados Unidos, en un careo con Anthony Fauci, le pedía la data para mantener los guidelines, la parte más estricta hasta ahora científica. Y Fauci no se la podía dar, lo único que le dijo, pronto el CDC va a seguir flexibilizando la cosa, tú sabes. Fue la única respuesta que pudo dar ante la pregunta por qué hasta hoy mantenemos en muchas instancias un control tan absoluto. Fíjate, y la verdad del caso es que, gracias a Dios, ya van 2 o 3 semanas, creo, de la reapertura de las escuelas presenciales, ¿no? Sí. Y no hemos conocido un solo caso de nada que haya pasado, o sea, no se ha señalado nada negativo, malo, contagio, nada. Ajá, y vuelvo y te digo, los visuales presentan a los niños que era lo que se temía, que los niños a veces no tienen control para nada en su filita, haciendo lo que se tiene que hacer. De verdad que es admirable. Y aquí se tiene una política que en otros países no se tiene, de que si un estudiante sale positivo, se cierra el salón y posiblemente la escuela. En otros países, ese estudiante salió positivo, se saca y lo demás continúa, porque el que salió positivo fue ese. Claro, y como las pruebas a los demás son tan constantes, ¿verdad? Todo continúa. Y la verdad del caso es que la muestra, si podemos decirlo de esta manera, en estos momentos, o sea, estamos hablando de una muestra considerable, son varios miles de estudiantes que están presenciales. Eso te deja saber, o sea, es una suficientemente grande la muestra. Claro. ¿Verdad? Para haber visto después de varias semanas que la cosa funciona muy bien. Sí. Y lo que se había dicho que se tenían que hacer las pruebas semanales, no lo están haciendo de esa manera, porque oye, para mí someter a un estudiante, un niñito, a unas pruebas semanal para ver cómo está, creo que se está tomando en consideración el color, eso es por colores, el color que está el pueblo. Y entonces esas pruebas semanales pues no, en varios lugares no se están realizando. Sí. Por otra parte, muchachos, centros de cuidado prolongado y cárceles toman medidas para comenzar a recibir a los familiares. Esas son buenas noticias porque a más de un año sin ver a sus familiares tras que están encerrados, algunos centros de cuidado están postrados, gente que necesita ver a los familiares. Se dice que la reapertura de los centros y de las cárceles, incluyendo las instituciones juveniles, fue avalada por el gobernador a partir del 15 de marzo, así que el 27 de marzo Escobar indicó que de manera paulatina comenzarán a abrir las cárceles y las instituciones. Buenas noticias. Excelente noticia. Buenas noticias porque muy de verdad que no está fácil estar allí encerrado y sin tus familiares. Hablando un segundito del caso de Manuel Natal contra Miguel Romero, vi un video donde el juez Anthony Cuevas tuvo que dar como que un speech a uno de los abogados de Manuel Natal. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, llamándole la atención de cómo ellos han ido centrando el cuestionar lo que pasó en la unidad 77. Sí. Que específicamente es esa del municipio de San Juan, para estar denunciando un esquema de fraude completo al sistema electoral de parte de la Comisión Estatal de Elecciones. Anthony Cuevas lo llamó a capítulo bien fuerte y les pidió que se mantuvieran concentrándose en lo que es cuestión del pleito, que fue en esta unidad la que ocurrió lo que ocurrió, y no culpar
al sistema completo. Y él decía, el movimiento Victoria Ciudadana, con ese sistema es que fueron electos. Exactamente. Exacto. Y no está en cuestión los que fueron electos con el mismo sistema de la comisión, los miembros del partido de ustedes. Ahí no se cuestionó cuando fueron electos. Correcto. Eso debe terminar en estos días, ¿no? Ya. Debe terminar en estos días, y lo interesante ha sido que el equipo de Manuel Natal no ha provisto la evidencia para sustentar de manera sólida lo que han venido denunciando. El juez le ha extendido los términos de, pues te doy un break entonces para que esta fecha, y ellos siempre dicen, es que lo estamos digitalizando, es que la evidencia la estamos digitalizando, pero no la acaban de presentar. Comprando tiempo, sí. Y si a ti se te va el break, o sea, si tú formas el issue que formaste para cuestionar la legitimidad de la elección de Miguel Romero, y no es una defensa de Miguel Romero, pero tú eres el que cuestionas que aquí hubo irregularidades, y cuando el juez te pide, preséntale al tribunal tu evidencia. Tienes que tenerla ahí. La tienes que tener ahí hace rato. Sí, no decir, espérate, vengo ahora, que es que no la trae. Exactamente, exactamente. Sí, seguro. Y yo creo que en ese sentido se le está cayendo todo a Manuel Natal y a su equipo en términos de haber cuestionado lo que cuestionaron, porque en última instancia cuando vas al tribunal la evidencia lo tiene que demostrar. Son los únicos que quedan en pleito ahora mismo. Todo lo demás se resolvió, Aguadilla y todos los que estaban. Juanica, todo eso. Juanica. Hasta donde sé sí. Ok. Hasta donde sé sí. Así que interesante por demás eso, y creo que al final, si finalmente no pasa nada, de presentar la evidencia, porque necesitas esa, si vas a apelar, pues entonces necesitas esa evidencia para que lo que no vio con la evidencia lo vea otro. Pero si la evidencia no aparece, yo creo que está en una situación difícil. Así es que el drama, la saga está a punto de terminar. Está a punto de terminar. Muchachos, por otra parte, este fin de semana vimos arrestos y la policía interviniendo con los turistas. Por fin se está haciendo algo. Se ha arrestado a un grupo. No tenían mascarillas, desafiando, provocando peleas. De hecho, en Miami también. En Miami comenzó el toque de queda a las 8 de la noche. Y hubo que tirar gases y demás, porque esto que está ocurriendo aquí está ocurriendo allá. Sí, sí. Así que aquí se comenzaron a tomar medidas que, bueno, no solamente la policía, los mismos propietarios de los Airbnb también están tomando cartas. ¿Vieron la...? No, narra, por favor, no. Sí, pues tuvieron que intervenir porque aquello, mire, había basura por donde quiera, el escándalo, eran más de 20, porque ese es el sistema de ellos, alquilan uno y entran 30, 40, se acomodan como son puedan. Los que quepan ahí, sí. Son los que quepan utilizando sustancias, el alboroto, la agresividad, y se metieron y lo sacaron a la calle. Y entonces se ve cuando entran, ¿verdad? Yo no sé si eran guardaespaldas o eran policías, pero tuvieron que abandonar el lugar por alteración a la paz. Y se fueron. He visto varias intervenciones este fin de semana. Varias intervenciones. Por el asunto de la mascarilla, uno que lo metieron finalmente preso. Sí, lo metieron preso. Escupió al policía. En la cara, wow, sí. Okay. Wow. Sí. No, eso es lo que se tiene que regar. Vas a formar un revolú, te van a arrestar y te van a procesar. Eso es lo que se tiene que regar. Pero el fin de semana lo que más a mí me dio miedito fue ¿vieron la intervención de los ciudadanos de Vieques? Sí. Ahí sí fue que me asusté. Sí. Estos dos con muchachos, los jóvenes, eran estos jóvenes. dos jóvenes van en su carro de Vieques, muchachos de la calle, y les pasa por el lado, parecían como norteamericanos. Eran turistas, eran turistas, ¿no? Es un carrito de golf. No hablaban español. Y los mandan a parar, en español, párate ahí. Aquí no estás en Puerto Rico, estás en Puerto Vieques. Rico. Y sacaron mascarilla, ponte la toma, pam. Y los turistas dentro del carrito, pero aterrorizados. Decía que te la pongas ahora. Ponte le decía. la hora, país. Así mismo. Ese es el boricua cuando se enfogona. Eso es lo que a mí me dio temor cuando vi ese video. Yo dije, peligroso. Ellos pararon el carrito de golf y le dicen, no estás en Puerto Rico, estás en Vieques. Y te vas a poner, les repartieron mascarilla y te la vas a poner, papá, si le decía uno, y el otro decía, es ahora, que te la pongas ahora. Y los muchachos nerviosos poniéndose la mascarilla. Sí. Si eso lo llegan a hacer acá, esto... Sí. Y dale adelante. O sea, los mandaron a... Sí. Pero y los americanos estaban como que, uy. Y daba miedo a la escena. O sea, porque los chamacos se veía que eran de calle, ¿sabes?
Sí. Sí, Y eso ellos lo perciben también. No era un vacilón. Sí, no era un relajo. Sí. Tuve la oportunidad de hablar con varios comerciantes de esa zona, ¿verdad? Donde está Isla Verde, Condado. Tuve la oportunidad este fin de semana de hablar con varios y dicen, mira, esto está ocurriendo en todos los negocios. Yo pensé que era solamente en aquellos pues que son un poco más económicos, como las barras, cosas así que ellos entran y hacen y deshacen, y no. Ahora la modalidad es que van a restaurantes que se sabe que ellos no van a ir a consumir la comida que hay allí, es provocar el revolú y se acabó. Correcto. Entonces, como dicen, nos reservamos el derecho a admisión, empiezan a dar puños en las puertas, a hablarle malo porque no los dejan entrar. Lo de ellos es armar un revolú porque ellos saben que ellos no van a ir allí a consumir. De ahí es que yo salgo el comentario de que es planificado. Sí, pero ya a las 9 de la noche están cerrando las calles. A las 9 de la noche hay patrullas que cierran ciertas calles y no tienen acceso a esos negocios. Pero fíjate el resultado, Moraima, y qué bueno que tú dices eso. Que unos mozalbetes vengan y que nosotros tengamos que cerrar los negocios por este grupito de mozalbetes. Del país que sea, en este caso son gringos, del país que sea. Eso es lo que no podemos permitir como sociedad, vivir con miedo, cerrando negocios a las 9 de la noche porque hay un grupillo que forma escándalo. Vamos a meter el grupillo preso y todo sigue normal. Porque los que están violando la ley son ellos. Son 4 gatos. Son 4 gatos. Están cerrando la calle, solo pueden consumir en el restaurante los residentes, los que viven en el área, o sea, los que no necesitan el acceso, así que se sacrifican los que vienen de afuera, de otras calles. Exacto, restringieron tu libertad, las restringieron. Exactamente. No, vamos a sacar el problema del medio que son ellos y se acabó. Yo espero que las autoridades sigan subiendo la vara y qué bueno que la presión pública ha sido suficiente para que estén tomando acciones más firmes que ahora se atreven a arrestarlos porque no hay de otra. O sea, no hay de otra. Nosotros no podemos darnos el lujo de estar encerraditos en la casa muertos del miedo porque un grupito de gente salvaje, en el sentido de que para mí es training y planificados, mandados a hacer, ¿verdad? Pero esa es mi opinión. Supongamos que lo sean, que no creo que lleguen a eso porque nunca lo habíamos visto. Y de repente ahora sí son salvajes y de repente ahora perdieron todos los escrúpulos. No, yo creo que es algo organizado con un propósito precisamente de restricción de libertad. Nos van condicionando poquito a poco. Esto es un suero, una gotita a la vez. Y mientras eso pasaba en la placita, la policía hizo muy buen trabajo. Aunque no supe el final de la historia porque vi que los desplazaban de la placita, ¿verdad? Muy efectivamente, pero luego veía imágenes de ellos parados, dándose la cerveza debajo de los puentes, en las esquinas de las avenidas, y no sé en qué terminó la cosa. Se ha comprobado que la mayoría es el mismo grupo. Es que cada vez son más, ellos siguen creciendo, llegan más y más jóvenes, y más. Jóvenes. Sí, llegan más por los pasajes, la forma en que entran a los sitios, casi desnudas las chicas. Pero en la placita no era nada más que turistas, ahí había muchos boricuas. Sí, habían boricuas, en la placita habían boricuas. Había una mezcla. Sí. Entonces era impresionante cómo los iban desplazando, o sea, era fuerza de choque, yo creo. Sí, y tú sabes lo que me da pena, que están pagando todos los que tienen rasgos como ellos están pagando y no todos están en esas. Porque te lo digo honestamente, yo estaba en un lugar ¿Es y el cuando prejuicio entran, que se levanta? Exacto, cuando entran, es parte del propósito, esa es la idea. Claro. Entonces tú ves a los otros como que te miran como que yo no soy problemático, yo. Wow. Sí. Tú sabes establecer la diferencia por la forma en que visten, no visten igual. Entonces tú acá dentro del lugar que estás comiendo tranquilo, te pones tenso porque cuando sale quien atiende a decirle no puedes entrar, se arma un revolú, tú no sabes qué va a pasar adentro. Es fuerte, sí, es fuerte. Están juzgando por el color de la piel. Exactamente. Y eso es, ¿tú crees que eso es casualidad? No, claro que no. Sí. Eso no es casualidad. En este momento histórico. Sí. Presentamos la cara hipócrita de que los defendemos, pero por otro lado fomentamos el odio hacia ellos y que la gente generalice. ¿Te imaginas? Tú sabes, tener unos dreads ahora, o sea, ser de piel negra con unos dreads, entrar a cualquier sitio, será este de los problemáticos. Exactamente. O sea, ya creaste el prejuicio, ya lo creaste. Y tú sabes que, muchachos, no es solamente la pelea, es la pérdida que está teniendo el comercio porque ellos te arman una para irse sin pagar. Eso es otro fenómeno que está ocurriendo. Para no tener que pagar, forman una y te dejan ahí con lo que consumiste, con lo que consumieron. O sea que de verdad que es triste. ¿Tú piensas que una prensa investigativa bragá,
y nosotros tenemos excelentes periodistas, lo que pasa es que no le da la gana hacer el trabajo, que averigüen de dónde vienen. O sea, en una investigación, ¿de qué estado de Estados Unidos están saliendo? ¿De ese estado, de qué lugar en específico? ¿Cuál es la cultura de ese lugar? O sea, hay formas de desmenuzar esto en menos nada. ¿Y qué está pasando allí? Para saber si es planificado o no. ¿Qué está pasando allí? Claro, sí. Si es la cultura de ellos en todos los lugares cuando toman vacaciones de hacer eso. Pues entonces tú tienes un perfil de los que salen de allí y de lo que han hecho siempre. Pero si ese no es el caso, tú dices, ups, ¿y qué pasó si este no es el caso que los distingue? Solamente una prensa investigativa que realmente bregue es capaz de hacer eso. O un investigador, cualquiera que se dé a la tarea de investigar a profundidad, va a encontrar esa data. Porque ellos no vienen de la luna. ¿Ok? Y quien los monta es una línea aérea donde se montan en un aeropuerto particular. Hay forma de traiciar de dónde vienen Claro que y sí. cuál es su filosofía de vida. Y el fenómeno de que es entre ellos que se pelean. Sí, esa es otra cosa bien loca. Sí, Eso es algo sí. bien Ellos entre empiezan a ellos. golpearse unos entre otros. Sí, es entre Sí. ellos. Y ellos mismos se van desplazando y se van juntos. Exactamente. Después de darse 4 cantazos. Pero o sea, se dan duro, o sea, no Sí. se ve que es un montaje, se dan duro. Digo, ¿pero por qué? sí, es bien loco. es bien Pero loco. si siempre ha sido así, el año pasado los teníamos que tener. El año anterior los Claro. teníamos que Exacto. tener. El año anterior los teníamos que tener. Porque Ajá. son así. Sí. ¿Me sigue? Sí, claro, claro. Si son así en todas partes. Y Es no muy- es la primera vez que los afroamericanos vienen aquí a tomar vacaciones. Todos los Claro, años viene un claro, grupo. seguro. Ahora, es ahora. Muy Pero cada interesante. vez llegan más y más y tú los ves llegando con las maletas, los ves caminando por allí con las maletas, o sea, cada vez están llegando más. Sí. Bueno, señores, esto se pone cada vez más interesante, más preocupante. Vamos a estar pendientes a todo lo que sigue pasando. De seguro don Seferino debe tener alguna... De seguro. Alguna reacción, recomendación. Alguna recomendación, sí. O al menos reacción. Quiero decirle algo rapidito, Sí. no lo he leído, es que la acabo de ver, acaba de salir un sondeo a los 27 senadores sobre las terapias de conversión. Así lo vi. Esto es lo que piensan del proyecto 184. Lo lanza el Nuevo Día. No lo he visto, pero sería bueno, ¿verdad? Estudiar, porque hay una cita textual de cada uno de ellos y lo que piensa acerca de esto. Está en el Nuevo Día. Sería bueno verlo. Sí. Yo, Y el yo como no titular. tengo acceso, el Nuevo Día es te pone el titular, tú lees una línea y tienes que tener suscripción. Ah, bueno, yo estoy suscrito. Yo no me entero de nada del Nuevo Día. Yo te lo paso. Porque yo no estoy suscrito. Te lo Sí, doy. sí, pásamelo, por favor, bueno, para que poder veas. verlo. Para que lo veas, sí. Debe estar interesante. No lo he visto, pero ahí, vamos a ver. Claro. Bueno, por ahí viene don Seferino. Nadie se vaya. Buenos días, Puerto Rico.